Bueno, recordar que el brote de la enfermedad por el coronavirus. A ver, perdón un momentito antes de que empieces. Sí, Estoy viendo varios que están saliendo. Marcia Venus. No está. ¿La notas, por favor? Doctora, estoy presente, doctora. Están saliendo. ¿Y por qué dice acá que están abandonando la reunión? Alonso, Brian, Alexander. No he sido yo, doctora. Doctorita, estoy acá, doctorita. ¿Está? Sí, Creo que están. Doctor dice Brian Marcelo, ha abandonado la reunión. Ariana Cristel. Doctora, yo estoy presente, doctora. Doctora, yo soy presente, Marcia Muelle. Ya. ¿Y por qué acá es? Si siguen o han entrado con doble. Marisol Bautista Carrasco. Presente, doctora. Cristel Milagros Ramos. Presente, doctora. Ya. ¿O es acaso que entran con doble? Porque acá dice han abandonado clases. Bien. ¿Puedes empezar, Brian, por favor? Sí, doctora, ¿se me escucha bien? Sí, pero un momentito, por favor. Voy a grabar. Está bien, doctora. Demora en grabar. Ya. Puedes empezar, Brian. Está bien, doctora. Bueno, recordemos que el COVID por SARS-CoV-2 comenzó en 2019 por un brote de enfermedad por el COVID que fue notificado en Wuhan, China, ¿no? El 31 de diciembre de 2019. Y recordemos que en el Perú ya decreta la cuarentena el 16 de marzo del 2020, que supuestamente se iba a dar por 15 días ante la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial. Bueno, un poco de descripción del virus, que es de la familia Coronaviridae, de los betacoronavirus, que tienen estas proteínas, ¿no? Como la S, M y N, y el subtipo es el SARS-CoV-2, el cual tiene una mortalidad de 3% frente a lo que es el otro SARS-CoV-1. Vemos que este virus tiene un tamaño de 60 a 140 nanómetros, y vamos a ver que este es el virus más grande descrito hasta el momento. Este tiene en su cápside un ARN, en el interior, un ARN monocatenario, la cual está unida a una proteína N, que es la proteína de núcleo cápside, la cual va a ser encargada de camuflar al ARN del sistema inmunitario. Por otro lado, tiene como la proteína E, que va en su envoltura, que va a ayudar a infectar a lo que es la célula, la proteína M de membrana y la proteína S, que va a ser una de las más importantes, que es la proteína spike o espícula, ¿no? La cual tiene la capacidad de unirse al receptor de la célula de K2 y ayudado por el TMPRSS2, que es la serina proteasa 2 transmembrana, va a ingresar hacia lo que es las células, en este caso humanas. Bueno, aquí vemos una imagen esquemática de la entrada del virus y su replicación. Vamos a ver que en la membrana celular, específicamente que vamos a hablar en esta oportunidad de la unidad de la placenta, va a tener receptores CK2, los cuales, gracias al TMPRSS2 o la serina proteasa 2 transmembrana, van a permitir que este virus se una, ¿no?, a esos receptores y posteriormente haya una endocitosis, o sea, el ingreso del virus hacia lo que es la célula, formándose el endosoma, ¿no? Como vemos el virus que está atrapado aquí en la bicapa lipídica, y aquí se va a dar una liberación del genoma viral. Una vez que se libera el genoma viral, vamos a ver que hay una traducción en ribosomas, lo cual posteriormente van a generar la producción de poliproteínas, como la PP1A y PP1AB, las cuales van a posteriormente sufrir una proteólisis, y esa proteólisis va a permitir que se forme o se replique el ARN del virus. Puede seguir dos vías, ¿no? Como es una transcripción y replicación del genoma viral, y también se van a formar las proteínas anteriormente nombradas, como es la proteína N, SME y también proteínas accesorias. Aquí va la importancia de la proteína N, que dentro de la célula, cuando va a haber la transcripción y replicación, esta proteína N se va a unir al genoma del RN para que posteriormente se pueda formar la nucleocápside. Pero por otro lado, las proteínas ya nombradas anteriormente
pasan a lo que es el retículo endoplásmico, perdón, y van a pasar posteriormente a lo que es el aparato de Golgi para terminar de formar lo que es la replicación del virus. Vemos aquí ya que hay un ensamblaje, ¿no? A nivel de lo que es la célula, donde se une lo que es la nucleocápside con la formación del aparato de Golgi y se forma lo que es la bicapa lipídica que veíamos anteriormente, el endosoma con el virus, la cual posteriormente va a madurar y va a ser una exocitosis y una liberación del virus. Hablando de la transmisión, puede ser directa o indirecta, recordemos, por secreciones respiratorias como toser, estornudar, hablar o respirar, y en aerosoles, en procedimientos mayormente como la broncoscopía, el RCP y la intubación. De manera indirecta tenemos al contacto con superficies, especialmente en fomites, ya sea fecal oral o sexual. Aquí vemos una imagen esquemática de lo que son las transmisiones, ¿no? Como aerosoles torácicos, nasofaringios o también por medio de fomites o medios de transmisión. Bueno, ya entrando a la placenta, netamente vamos a ver que la placenta va a ser una barrera protectora, la cual no permite, ¿no?, la exposición fetal a lo que es microorganismos e infecciones maternas. Esta específicamente tiene una unidad funcional, lo que es las vellosidades coriónicas. Dentro de las vellosidades coriónicas tenemos presente lo que es el sincitio trofoblasto, los trofoblastos vellosos y los citotrofoblastos, los cuales se ha visto que pueden ser invadidos por microorganismos y generar alteraciones, y en este caso por el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Aquí vemos una imagen esquemática de lo que es las vellosidades coriónicas, donde vemos, ¿no?, la presencia de lo que es de color rosado por aquí abajo, unas células que son los citotrofoblastos, por debajo de esta los citotrofoblastos y los citotrofoblastos extravillosos, los cuales podemos observar también en esta imagen, ¿no?, incrementa de tamaño, que hay la presencia del virus, va a haber también lo que son macrófagos, células T de la madre, va a haber células dendríticas y también los que son las células, las natural killer. Bueno, dentro de la patogenia vemos que como un primer momento o un primer postulado tenemos la infección causada por el daño directo al árbol velloso. Justo lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Lo que es el ingreso del virus por medio de los receptores ECA2 hacia lo que es la vellosidad coriónica. Como segundo mecanismo tenemos a la infección a través del endotelio materno al trofoblasto extravelloso, ¿no? Como quien diría una entrada más directa hacia lo que es el trofoblasto extravelloso. Como tercer punto, la infección causada por tráfico de células inmunitarias maternas y transporte celular. Vemos aquí, ¿no?, una arteria espiral a nivel de lo que es el útero, y acá vemos la presencia del virus, así como células rojas, ¿no?, o linfocitos maternos, que estos, por medio de estos linfocitos, que ya van a ser infectados por estos virus, ingresan igual de la misma manera hacia lo que es la circulación fetal y van a contaminar lo que es las vellosidades coriónicas. Y como último mecanismo es una infección a través de la vagina. Vamos a ver que estos mecanismos van a causar, ¿no?, o pueden estar causados por apoptosis inducidas por el SARS-CoV-2, puede haber un daño vascular a la placenta, también haber una propagación del virus por medio del endotelio materno que estábamos nombrando, el transporte paracelular y transcelular de inmunoglobulinas, y por último que sería la transmisión por líquido amniótico aspirado e ingerido. Ya hablando de los cambios histopatológicos, según el estudio de Bergen, vamos a ver que presenta o encuentra que hay deficiencia en la perfusión vascular fetal o también presencia de trombosis vascular fetal, cuál fue su hallazgo más común. También vio que había presencia de fibrina intramural unifocal y bifocal, hay una cariorexis vascular estromal vellosa, trombos a nivel intramural, los cuales no son oclusivos, y macrófagos de meconidillitis crónica. En esta primera imagen podemos ver un vaso, ¿no?, a nivel de lo que es el tallo de la placenta, y vemos que hay una mala perfusión fetal y se ve en lo que es en este vaso sanguíneo la presencia de fibrina intramural, la cual es el hallazgo más significativo de lesión trombótica en este estudio. Vemos también que aquí un vaso en la cual se observa una mala perfusión y depósito de fibrina en la capa íntima de los vasos, y vemos aquí por último que las vellosidades coriónicas son muchas avasculares, ¿no?, y el estroma también está hialinizado en comparación a otras que sí se puede observar lo que es las zonas vasculares. En este otro estudio presentado por Shanks se encontró que hay una mayor cantidad de arteriopatía desigual y también se relaciona la mala perfusión vascular materna
por justamente vasos maternos anómalos o lesionados por el COVID-19 o el SARS-CoV-2. También se encuentran trombos intervellosos y vellosidades hematosas, así como hematoma retroplacentario. Igual tenemos aquí 4 imágenes histológicas en la cual se puede ver una arteriola materna, ¿no? Que hay aterosis y una necrosis fibrinoide dentro del vaso, con una cierta oclusión. En la segunda imagen vemos un pequeño foco de vellosidades fetales con vellosidades linfocíticas, ¿no? Y en esta tercera imagen lo que se ve es las líneas de SAN, que son laminaciones, se podría decir, que son depósitos de plaquetas y fibrina que van a hacerse pálidos, ¿no? Y también van a alternar con otras capas de más oscuras y con presencia mayor de eritrocitos. Y por último, las vellosidades fetales con angiosis y edema. En este siguiente estudio, que es de Wenling, se ha encontrado, en el estudio se tuvo 3 grupos, en los cuales el primer grupo eran embarazadas con recuperación de COVID-19 en el primer trimestre, en el grupo 2 eran mujeres que habían alumbrado o dado a luz, ¿no?, en etapa aguda del COVID, y el grupo 3 que eran embarazadas con trimestre. En el grupo 1, que había recuperación en el primer trimestre, los hallazgos fueron normales. En el segundo grupo se encontró fibrina subcrónica e intervellosa en las placentas, y en el grupo 3 se encontró ya vasculopatías trombóticas e extensas a nivel del lado fetal. En este otro estudio presentado por Resta, igual se encontró también la mala perfusión vascular materna, pero en este caso no fue significativa entre casos y controles, casi parecido al primer estudio no revisado, que no había un hallazgo significativo referido a la perfusión. Y lo que sí se encontró fue que las arteriopatías deciduales, la inflamación decidual, el depósito de fibrina perivellosa y los trombos en los vasos fetales tenían mayor significancia a comparación de la mala perfusión. Aquí vemos también unas imágenes histológicas en la cual en la primera imagen se encuentra escaso componente vascular a nivel de lo que es se podría decir, una hipoplasia distal de las vellosidades. Va a haber aumento de los ganglios sincitiales, hay depósitos de fibrina justamente en los espacios intervellosos y una reducción progresiva de las vellosidades. En esta segunda imagen podemos ver la presencia de granulocitos neutrófilos en maternos que infiltran justo al corio subamniótico, y por último una deciditis basal causada por virus, en este caso el SARS-CoV-2, el cual tiene un escaso componente trofoblástico y se ve que hay pocas células inflamatorias. Hablando de la deciduitis también, se encontraron grandes focos de necrosis e infiltración masiva de lo que es elementos inflamatorios y de un predominio mayor de granulocitos. En las vellosidades principales se puede observar también una pared muscular engrosada, se ve engrosamiento fibroso de la íntima y se ve una reducción de la luz claramente vista en lo que es en esta imagen, así como trombosis reciente de lo que es la luz residual. Y por último, este es un estudio inmunohistoquímico, ¿no?, lo cual utiliza anticuerpos de glicoproteínas antipicos de SARS-CoV-2, en la cual se ve teñidos de color marrón, justamente en las zonas donde está presente, o en el sitio trofoblasto va a estar presente lo que es el virus de SARS-CoV-2. Por último, estas 2 imágenes, una es la ampliación de la otra, que es una fotomicrografía del citoplasma del trofoblasto, en lo cual, que además de verse proyecciones de microvilli, las células tienen numerosas vacuolas secretoras, mitocondrias, lisosomas, que son electrodensos. Esta ya es una ampliación de esta imagen de acá, donde se ve, ¿no?, la presencia de mitocondrias, lisosomas, y aquí se ve una pequeña partícula de 106.720 nanómetros, la cual tiene proyecciones, lo voy a acercar, tiene proyecciones, ¿no?, espiculadas. Entonces tendríamos que decir o determinar que es el virión, en este caso el SARS-CoV-2. Dentro de las complicaciones que nos lleva la presencia o la infección del árbol velloso coriónico, vamos a ver que hay puede haber la presencia de parto prematuro, puede haber muerte fetal, puede haber RSI-1, que es restricción de crecimiento intrauterino, hay presencia de abortos espontáneos también. Y se ha visto también que en las mujeres embarazadas que son infectadas por COVID-19 van a tener una mayor susceptibilidad a tener estados proinflamatorios, sabiendo ya que el embarazo es un estado inflamatorio asociado al SARS-CoV-2, que también está relacionado a una tormenta de citoquinas, lleva a mayor cantidad de complicaciones, como pérdida del embarazo,
Va a haber un RCU, una ruptura prematura de membranas, prematuridad, muerte fetal y llegar a lo que es la preeclampsia. Bueno, eso sería todo, doctora. Muy bien, gracias, Brian. Interesante tu, a ver, Karen, a ver, Karen. Doctora, compañeros, tengan buenas tardes. No sé si han revisado las tasas o bueno, en este caso la frecuencia de transmisión vertical. Quisiera saber si es que se presentan los dos factores importantes, que sería la expresión del receptor de ACE2 en la placenta y los cambios que han presentado, y también la infección en las gestantes. ¿Por qué las tasas, o bueno, la frecuencia de la transmisión vertical es tan baja en general? No sé si alguno ha leído algo al respecto. Hablando de la, sí, doctora, hablando de la transmisión vertical, no se ha encontrado una relación muy grande, pero lo que estuve leyendo también es que la transmisión vertical va de un 0 al 7,7% de casos. Ahora, mayormente se ha asociado a factores o a complicaciones, como decía, más que a tener una madre seropositiva por COVID-19 con un hijo seropositivo de COVID-19 al nacer. Ahora, también se ha visto que los neonatos seropositivos por COVID-19 más que todo se relacionaban con su entorno, el entorno intrahospitalario, a comparación del entorno intraútero. Bueno, eso es lo poco que he podido revisar. Muy bien, Brian. Karen. Sí, doctora, quizás acotar a eso que, bueno, yo encontré que la diferencia o fisiopatológica de por qué no hay tanta transmisión vertical, uno es que la transmisibilidad es menor que el Zika, y dos es que, ¿por qué se da esto? Porque los receptores ACE en la placenta y también en todo el canal vaginal son inestables, lo que impide en general que haya una buena adhesión con el virus. Sí es cierto que hay artículos y metaanálisis que mencionan que podría haber complicaciones neonatales y maternas, pero hay un artículo bonito que se llama El empeoramiento de los outcomes, en este caso maternos y neonatales, que hace un ajuste, y en este ajuste hace un ajuste por cada factor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el índice de hemorragias postparto que se presentaba en mujeres con COVID, los ajustan sacando el COVID y considerando las variables que nosotros ya conocemos, como por ejemplo hipertensión inducida por el embarazo, y la relación se pierde. Entonces, creo que es importante mencionar que no solo es un artículo, sino son varios que mencionan que el COVID por sí solo no causa aumento de complicaciones materno-fetales. Es más, los factores que nosotros ya conocemos, como hipertensión, el embarazo gemelar, las coagulopatías, etcétera. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? A ver qué les parece, Benjamín, ¿qué crees? ¿Qué opinas, Benjamín, de lo que has leído y lo que comentan tus compañeros? Benjamín Dávalos. Perdón, doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. A ver. Sí, tenía problemas. Sí, bueno, justamente sobre la transmisión vertical que están mencionando, como se menciona, no se ha encontrado un riesgo de infección por vía transplacentaria, ¿no? Sí es cierto que están estos receptores como el AC1 y el NRP1 en la placenta. Principalmente estos receptores desde el desarrollo placentario se encuentran más que todo en el citotrofoblasto, y en el trofoblasto extravelloso, ¿no? Entonces, y también hay algunos estudios que sí le han detectado el virus, pero del lado fetal de la placenta, ¿no? Entonces, se han generado algunas hipótesis sobre cómo podría ser esta transmisión vertical. Algunos de ellos proponen, ¿no?, que básicamente la infección por el SARS-CoV-2 podría alterar lo que es la permeabilidad de la placenta,
Esto hablando de una infección sistémica, ¿no? Por los efectos vasculares que tiene. Y de esta forma el virus se hace una propia entrada, ¿no? Mediante esta alteración de la permeabilidad, entonces permite el paso del propio virus a través de la barrera placentaria, ¿no? Otra sería la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que puede comprometer la función de la placenta y dar lugar a la insuficiencia placentaria, ¿no? Y esto da lugar a la transmisión intraútero. Pero también eso está relacionado, es muy relativo, doctora, porque está en función a la viremia también. Si hay más viremia, hay más posibilidad de una transmisión vertical, ¿no? Pero esto no se da en un gran porcentaje, pues, de embarazos en el tercer trimestre, más aún con la vacunación que ya tenemos actualmente, ¿no? En las primeras etapas de la pandemia quizás esto era más acentuado. Ujú. ¿Ya alguien más que quiera comentar? A ver, Kelly Alejandra. Sí, doctora. Bueno, solamente para acotar que yo encontré en un artículo que fue también también fue esta información, ya dio también el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en noviembre, donde mencionó de que la variable B1617.2, que es la variable delta del COVID, fue la que estaba más relacionada con la placentitis, ¿no? Y esto se evidenció en un estudio que se realizó a 68 placentas, de los cuales se obtuvo 64 fetos nacidos muertos y 4 que nacieron ya posterior al alumbramiento, ¿no? Ya neonatos. Es solamente eso, doctora. Bien, Kelly. ¿Alguien más? A ver, Xiomara. ¿Qué opinas, Xiomara? Doctora, Sí. bueno, este no era mi tema, pero según lo que también pude estar revisando un poquito, era de que, como mencionaba, ¿no? Que no hay estudios científicos que corroboren la transmisión vertical, en este caso del paciente, de la madre al feto. Y también nos menciona aquí algo cortito que la hipoxia en estos casos de las pacientes con COVID-19 conducían a una inadecuada perfusión vascular placentaria, lo que podía ocasionar también en muchos casos el parto prematuro. Ya. Muy bien, a ver, vamos a terminar de comentar que, a ver, su otra compañera, que a ver qué ha revisado sobre trabajo de parto y COVID, a ver. Yanira. Bien, que exponga de Yanira y luego comentamos en general. El COVID, pues, ha sido realmente. ¿Lo tienes? Sí, doctora. A ver. Doctora, ¿me escuchó? Sí, Yanira, vas a empezar, pero no se ve tu presentación. Sí, doctora, disculpe.
Ahora, doctora. Ya, puedes empezar. Doctora, está bien, yo he desarrollado el ensayo que he hecho. El tema es trabajo de parto y SARS-CoV-2. Bueno, entonces, las mujeres embarazadas que han sido infectadas por el SARS-CoV-2, ya sean asintomáticas o sintomáticas, se ha visto que las personas sintomáticas parecen tener un mayor riesgo a tener complicaciones graves por la enfermedad de coronavirus que aquellas mujeres que no estaban embarazadas. Entonces también se presentó un mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Como por ejemplo partos prematuros, que aquellas mujeres que no estuvieron infectadas o que fueron asintomáticas. En relación a la transmisión intrauterina es rara, puesto que los abortos espontáneos y las anomalías congénitas no parecen haber aumentado en relación a aquellas personas embarazadas que tenían COVID-19. Y que también que los resultados en resultados neonatales también eran favorables. Bueno, en relación al trabajo de parto, lo vamos a definir, ¿no?, como contracciones uterinas regulares y dolorosas que provocan la dilatación progresiva y el borramiento del cuello uterino. En relación a la tasa de dilatación cervical se vuelve más rápida después de que el cuello uterino se borra por completo y resulta en el descenso y eventual expulsión del feto. Debemos tener en cuenta que no debe posponerse lo que es la inducción planificada y programada con indicaciones médicas adecuadas del trabajo de parto, o ya sea un parto por cesárea en cualquier mujer que sea sintomática, esto durante el COVID, ¿no? Que no se debía reprogramar, puesto que si las mujeres, por más que tengan COVID, no debían ser atendidas. Ya, en la atención de parto, las pacientes infectadas con COVID-19 ya se ha confirmado. Los trabajadores de salud que iban a atender a estas mujeres o que iban a estar en contacto con ellas debían cumplir con los criterios de protección, ¿no?, para poder de esta manera no transmitir el virus en el caso de que las mujeres presenten COVID positivo. Particularmente en el momento en el que la mujer está pujando, ¿no? Ahora, en relación a la elección de la ruta del nacimiento en pacientes con COVID-19, no se debe alterar si ya está planificada. La inducción se puede realizar de manera segura, incluso en aquellas pacientes que están intubadas en el caso de que tengan COVID-19, ya sea grave o crítico. Y el parto por cesárea también está indicado. Esto porque para prevenir, ¿no?, que la madre se descompense o algo así durante el trabajo de parto. En la atención de parto de pacientes infectados con... esto es lo mismo, perdón. En relación a la analgesia y la anestesia durante el parto, lo que se indica es que durante el trabajo de parto con anestesia neuroaxial, tengamos en cuenta que no está contraindicada en aquellas pacientes que presentan COVID-19, ya sea confirmado o sean sospechosos, pero que también tiene varias ventajas en pacientes en trabajo de parto, porque este nos va a proporcionar una adecuada, excelente analgesia, ¿no? Y de esta manera vamos a prevenir lo que es el estrés cardiopulmonar por dolor y ansiedad. Y también a su vez la posibilidad de la diseminación viral durante la exhalación forzada repetida y el jadeo. Bueno, en la actualidad no hay suficiente información sobre la limpieza, el filtrado y el potencial de aerosolización asociado con lo que es el óxido nitroso para la analgesia en el trabajo de parto, esto en el COVID-19, pero lo que sugieren es que
se debe discutir, ¿no? Para ver si lo utilizan o no. Normalmente dicen que se debe suspender su uso en aquellas mujeres que tienen COVID-19 para que de esta manera no haya el proceso de aerosolización, ¿no? Sin embargo, este óxido nitroso sí es, ¿no?, una ventaja para aquellas mujeres que tienen una prueba de COVID negativa. En aquellas pacientes que no están intubadas pero tienen compromiso respiratorio debido al COVID-19 y aquellas que reciben sulfato de magnesio para la profilaxis de convulsiones y también neuroprotección neonatal, deben estar monitoreadas con especial cuidado. Debemos controlar los niveles de magnesio, evaluar frecuentemente los signos vitales como frecuencia cardíaca, la saturación, ya que si encontramos niveles muy altos de magnesio, esto nos puede ocasionar que la paciente no tenga una parálisis respiratoria. En relación a lo que es el monitoreo y procedimientos fetales, se recomienda el monitoreo fetal electrónico continuo en todas aquellas pacientes que son sintomáticas, ya que se ha informado una mayor frecuencia de trazados poco tranquilizadores entre pacientes que están embarazadas con sospecha o confirmación de COVID. Por ejemplo, se ha visto también en otros estudios que el SARS-CoV-2 va a ser poco común en secreciones vaginales y también en líquido amniótico, por lo que esta infección materna no es una contraindicación, ¿no?, para que se produzca una ruptura de membranas fetales. Para la mayoría de las pacientes es razonable empujar o pujar, ¿no?, de inmediato o también retrasarlo, y la elección se hace mejor con una decisión compartida. El empuje retrasado da como resultado una segunda etapa más larga, pero se pasa menos tiempo empujando activamente, aunque este proceso de pujar puede implicar, ¿no?, que hay una exhalación, un jadeo forzado repetido, o puede llegar hasta algunas veces ver pérdida de heces que van a contener, ¿no?, el virus. Esto podría de cierta forma aumentar el riesgo de que haya una transmisión del virus, pero no debemos retrasar el que esta paciente puje, ¿no?, por protección hacia nosotros, debemos dejar que continúe con el proceso. En relación al pinzamiento del cordón umbilical, al igual que en los pacientes no infectados, se realiza lo que es el pinzamiento tardío del cordón umbilical en pacientes con infección conocida o sospechada de COVID-19, ya que esto es muy poco probable que aumente el riesgo de una transmisión vertical. Y en el manejo de la tercera etapa del trabajo de parto, no se ve afectada por COVID-19 y la mayoría de estos pacientes que desarrollan hemorragia postparto pueden manejarse de acuerdo a los protocolos estándar. Sin embargo, en algunos estudios, algunos médicos no usan lo que es, por ejemplo, el ácido tranexámico en mujeres que tienen COVID-19 con hemorragia postparto por las propiedades antifibrinolíticas que tiene, ¿no? Porque dicen que puede aumentar el riesgo de trombosis en personas con estado de hipercoagulabilidad o como pacientes con enfermedad grave o crítica. También otros artículos mencionan que se debe fomentar lo que es el contacto piel con piel con la madre, esto en la sala de partos. También las madres pueden amamantar al bebé, de todas maneras cumpliendo con los protocolos, ¿no?, de seguridad, utilizando su mascarilla y bueno, yo llevo las conclusiones de la información que se tiene sobre COVID-19, se actualiza y se amplía constantemente. Esto es un esfuerzo para poder equilibrar lo que es la atención obstétrica
Y las medidas de control para evitar el contagio de COVID-19, bueno, van a ser, ¿no?, las que ya tenemos actualmente, como es la vacunación, cumplir con todos los esquemas de vacunación y también la detección precoz antes de que se realice algún procedimiento en la sala de partos, ¿no? Y cumplir con todos los protocolos de seguridad, como es el uso de mascarillas y algunos equipos de protección personal. Cabe resaltar también que no debemos de ninguna manera alterar, ¿no?, como ya mencioné, la ruta de parto, ni modificar la fecha, así esta paciente tenga COVID positivo. Porque si la paciente tiene COVID positivo no grave, el manejo durante el parto es de rutina. Tener en cuenta también en relación al óxido nitroso que debe ser discutido antes de utilizarlo, ¿no? Y en el trabajo de parto, aunque la paciente en el momento del pujar puede implicar una exhalación y jadeo forzado repetido, y las paradeses que comúnmente tienen el virus y que esto podría aumentar el riesgo de transmisión, se sugiere no retrasar el que puje la paciente, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctora. Muy bien. Gracias, Deyanira. A ver, está abierta la exposición. A ver, ¿quién quiere comentar de lo que han leído? Ya, Karen. Doctora, disculpe, quería hacer una pregunta libre para ver más o menos, porque la información que encontré es algo, no es tan controvertida, pero sí quisiera saber qué opinan mis compañeros. Quería saber si es que piensan que una gestante infectada con COVID es suficiente para tener una indicación de cesárea. Muy bien, buena pregunta. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina el resto? A ver. Doctora, hay varios artículos que indican que no hace el parto por más que la paciente tenga síntomas de COVID-19 o sea asintomática. El primer paso es un trabajo de parto vaginal, doctora, no cesárea. A ver, Noeli, ¿qué opina? Doctora, buenas tardes. También yo leí que sí se va a realizar cesárea, pero siempre y cuando la paciente en este caso esté en riesgo. Por ejemplo, podría llegar a tener una insuficiencia respiratoria, ¿no?, como consecuencia del COVID. Solo así, si está en riesgo la vida de la paciente, podría someterse a cesárea, pero si no, no es necesario, porque según el artículo que leí, doctora, lo ideal es que sea el parto vaginal. Eso es lo ideal. No solo se aplicaría cesárea si fuera ya el caso muy, muy, muy extremo, ¿no? Muy bien, Noeli, gracias. Waldir. Okay, a ver, Sí, Waldir, doctora. Luego Sofía. Doctora, sí, justamente acotando, ¿no?, a lo que dijeron mis compañeros, que el COVID no es indicativo, ¿no?, de que a la paciente se le dé cesárea. Siempre y cuando, lo que leí fue que esta paciente tenga daños, ¿no?, a consecuencia del COVID, complicaciones, como ya sea comorbilidades que la paciente tenga, ¿no?, como daño renal, que puede agravarse más con el COVID y puede provocar una preeclampsia, o como lo dijo al inicio, ¿no?, mi compañera, que esté saturando bastante y haya un sufrimiento fetal, ¿no?, por falta de oxígeno también. Esas cosas también podrían hacer que el feto, ¿no?, se vea dañado. Es por eso que solo en algunos casos es indicativo de cesárea, pero más que todo indican que no es indicativo de darle. Lo ideal es que sea parto natural. A ver, Sofía estaba levantando la mano. Sí, doctora. También coincido con mis compañeros que en un metaanálisis dijeron que solo se prescribía la cesárea cuando la paciente tenía una condición severa del COVID, y cuando la paciente tenía una condición severa del COVID o ya tenía un diestrés fuerte, ya presentaba un 4.29 veces más riesgo de tener una cesárea. Igualmente, en un estudio comparativo que hicieron en Bangladesh, dijeron que la cesárea también iba a tener más o menos este tipo de riesgo, pero se explicaba por eventos. Estos eventos se explicaban por las complicaciones graves que estaban relacionadas al COVID-19.
como por ejemplo problemas respiratorios maternos o el sufrimiento fetal. Claro. Muy bien. A ver, Karen. Perdón, doctora. Y bueno, con lo que mencionaban los compañeros, quería también discutir con ellos entonces por qué la tasa de cesárea ha aumentado en nuestro país, porque al 2019 la tasa de cesárea era casi 35%, pero la cesárea en realidad siempre o sea, la mayoría de casos de cesárea eran de manera electiva. Con el COVID-19 se ha disparado hasta 38%, entonces ni siquiera se ha mantenido, sino ha aumentado. Entonces en este caso sí quería discutir cuáles podrían ser las causas por las cuales se ha aumentado la tasa de cesárea. ¿Y cuáles crees? Yo sí creo que ha habido autorreferencia de cesárea de personal que no ha hecho una evaluación obstétrica adecuada. Ya. A ver, Xiomara Madeleine. Y luego Sí, Brian. Doctora, acotando un poco a lo que se está hablándose, lo que yo leí en una de las bibliografías que tomé es que cuando la gestante presenta COVID-19 y se encuentra en su tercer trimestre, ya en ese tercer trimestre ya sabemos que ya existe el estado proinflamatorio. Este va a hacer que exista mayor riesgo de prematuridad debido a esta inestabilidad materna que puede tener y por ende, ¿no? Que se decida hacerle una cesárea o se continuar con un parto vaginal. Y estos síntomas que se asocian a esa gravedad también es por este estado proinflamatorio y por la tormenta de citoquinas que va a provocar un nacimiento prematuro. Claro, y ha aumentado las amenazas de parto prematuro, ¿no? Bien, a ver, Brian. Sí, doctora, efectivamente, como decía Karen, la mala información nos ha llevado a tener indicaciones, más que todo privadas, como se podría decir, para tener un parto por cesárea, ya que los estudios no han sido completados o no hay estudios que avalen que hay una transmisión vertical. Entonces, si hablamos del SARS-CoV-2, hemos dicho que se depositaba a nivel respiratorio y puede ingresar por mucosas, ¿no? Hemos estado revisando todo este tiempo sobre el SARS-CoV-2. Entonces, ya que el canal vaginal es mucosa, se ha creído que ahí también se depositaban los virus y podrían contaminar a lo que es los fetos, que posteriormente pasan a ser neonatos. Por otro lado, como decía anteriormente, la estancia hospitalaria tiene un gran factor para el contagio a los neonatos frente a lo que es el parto vaginal. Más que todo relacionándolo a la mala información que hubo al comienzo y la poca evidencia científica que se podría tener, doctora. Muy bien, Brian. Efectivamente, pues, ¿no? Sobre todo fue por la mala la poca información que se tenía al inicio, ¿no? Ha habido ha habido mucho temor, ¿no? Nosotros que hemos estado en los primeros, que hemos estado en plena. A ver, Alicia. Sí. A ver, solamente un pequeño comentario. Bueno, doctora. Sí, solo. Doctora, también. No, continúa. Ya, doctora, también pienso que ha habido un desplazamiento de la importancia en cuanto a la atención en el embarazo, ¿no? O también a la prestación de los servicios a un inicio de la pandemia, ¿no? Muchas mujeres no han tenido un control prenatal adecuado, o también se han disminuido los controles prenatales, la desinformación en cuanto a señales de alarma en el embarazo, y también la disminución de la capacidad del diagnóstico para las complicaciones durante el embarazo, ¿no? También se ha visto, doctora, por lo que estaba leyendo, que las poblaciones más vulnerables en este caso han sido las embarazadas. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, ¿no? Ha habido un 65% de embarazadas que ingresaron a UCI durante la pandemia, y con esto el aumento de riesgo en los partos prematuros, ¿no? Quizás por eso se ha dado el aumento también en lo que vendrían a ser las cesáreas, doctora. Muy bien, sí. Muy bien lo que dice Alicia, eso es cierto, ¿no? O sea, durante la pandemia, durante la primera ola sobre todo, ¿no? Hemos tenido ha habido, como se ha cerrado todo, no ha habido controles prenatales, pues, y se empezó a hacer luego las teleconsultas. Y bueno, eso no sé si
sí nos ha llenado de más ansiedad, sobre todo a las gestantes, que y el temor, ¿no? El temor de acudir al hospital donde todo el mundo creía que se iba a enfermar, de solamente entrar al hospital, y no solamente el temor por parte de los pacientes, ¿no? Sino principalmente por el personal de salud. Eso lo hemos vivido nosotros que hemos estado en plena pandemia, ha sido terrible, ¿no? Y como decía su compañera Alicia, pues efectivamente los controles prenatales no se ha realizado. Y con eso, obviamente que han tenido que incrementar más que el propio COVID las complicaciones por falta de un control prenatal. ¿Recuerdan cuando hablábamos en las primeras clases de la importancia de hacer un buen control prenatal, un adecuado control prenatal, ¿no? Y sobre todo en las mujeres primigestas, ¿no? Donde todo es nuevo para ellas. Entonces, no se ha podido diferenciar ni siquiera entre si es que estaban con el problema del COVID o era más un problema obstétrico. Entonces, esta mala desinformación y el hecho de no saber, de presentarse ante algo nuevo, pues ha incrementado, más que por el propio COVID, como decía Karen, se ha incrementado la incidencia de cesáreas sobre todo el primer año, ¿no? Más por el temor de tener a una paciente hospitalizada en obstetricia. Y eso lo hemos vivido nosotros, ¿no? Y por tratar de disminuir aparentemente un problema más, que es la gestación, y se vaya a medicina, ¿no? Para que la pueda evaluar. Entonces, ¿cuántas veces nos han entrado sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de que sea un problema obstétrico, más por el tema del COVID, ¿no? Entonces, y bueno, las pacientes pues venían con una desaturación fatal. ¿Cuántas veces no nos han desaturado hasta 70% de saturación de oxígeno? Y el susto más fue, ¿no?, de tener que terminar la gestación por ese motivo. Y no han sido de causas obstétricas, ¿no? Pero ahora, ¿qué opinan con la vacuna? Ahora todo ha cambiado, ¿no? Con la vacuna, vean, ¿a cuántos, no sé, de acá del salón, por ejemplo, a cuántos no les ha dado COVID? No sé, creo que son pocos los que no les ha dado COVID, a la mayoría. A ver, ¿qué opinan ahora con la vacuna? A ver, Doris, luego Shareli. A ver, Doris. Doctora, sí ha habido estudios, ¿no?, de que tener una sola vacuna no te disminuye el riesgo, ¿no?, sino que tenemos que tener todas las dosis completas, ya en este caso las 3 dosis, ¿no?, que esta nos va a proteger con una mayor eficacia. Y en caso a los pacientes que también no tienen 0 dosis, ¿no? En caso de pacientes embarazadas, doctora, gestantes, bueno, ellas se sienten más seguras, ¿no? Ya que también no están ahora más actualizadas, o se les ha hecho más charlas con las que ellas se sienten más seguras y pueden normal hacerse vacunar, doctora. Uh-huh. A ver, Shareli. Doctora, ahora con la aparición de la vacuna, ¿no?, que se va a ver, o se está viendo que los casos de COVID han reducido, y también se ve menos porcentaje de casos COVID de mujeres embarazadas, ¿no?, gracias a las vacunas. Uh-huh. Ya. ¿Y qué opinan como cuando decía su compañera Karen, ¿no?, de COVID y cesárea? A ver, ¿qué has leído, Shareli? O Joaquín. A ver, Shareli. Y ahora, mayormente, ¿no?, como decía mi compañera, que se hacía más la cesárea por la falta de los controles prenatales, ¿no? Pero ahora, ya con la aparición de las vacunas, van a cumplir con los controles que van a requerir, ¿no? Y así va a disminuir la cesárea.
y se va a preferir parto vaginal. ¿Y qué opinas de la placenta? ¿Protege o no protege contra el COVID? Sobre los estudios, doctora, que llegué a leer la transmisión vertical de la placenta, solo se ha dado 3 en todo el mundo, 3 casos, ¿no? Entonces sí, solo ha habido 3 casos en los que se ha visto que ha habido una, pero en los demás no. Entonces sí se podría decir que la placenta es como efecto protector de COVID. A ver, Joaquín. Sí, doctora, yo de acuerdo. Respecto a lo de la placenta, sí, justamente en mi ensayo también, para realizar mi ensayo también había leído que la placenta puede representar un factor protector. Sin embargo, debido a que hay expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, esto puede decir que el virus se pueda acoplarnos a diferentes tipos de células que existen en la placenta. Y a pesar de que no pasa siempre, el virus puede pasar al interior o pasar hacia el feto, ya que lo que he estado viendo es que en algunos casos los niños que han nacido de madres infectadas con el COVID, digamos, tenían niveles elevados de tanto de IgG como de IgM. Lo que nos llamaría la atención más es de la IgM, porque como sabemos la IgM no pasa o no atraviesa la placenta, entonces no podría ser IgM de la madre la que esté pasando hacia el feto. Entonces eso podría indicar que el feto ha tenido una infección y esto ha causado una elevación de esta IgM al momento del nacimiento, que les tomaron las pruebas. Así que por ese lado podríamos decir que sí podría pasar el virus a través de la placenta. Y incluso había visto que la ECA, el receptor para la ECA o la enzima convertida en angiotensina se expresa a partir de las 7 semanas del embarazo en la placenta, por lo que incluso desde etapas tempranas podría llegar el virus a estar ahí en las células de la placenta. A ver, sí. Doctora, yo estuve investigando y encontré, ¿no?, que la transmisión vertical va a ser de 1 a 3%, 3.5%. Y en otros estudios indicaba que no existe una evidencia de que haya una transmisión vertical, ¿no? Que sí menciona que se ha encontrado un IgM, pero no existe evidencia de que haya transmisión vertical. A ver, Lisbeth Figueroa. Tú has hecho sobre trabajo de parto y COVID, ¿no? Sí, doctora. A ver, Lisbeth. Doctora, en los estudios que estaba revisando, menciona más sobre el protocolo que se hizo en Barcelona, el cual la mayoría de estudios toman como referencia este protocolo y bueno, coincide con la mayoría de comentarios que dijeron mis compañeros. En el caso de la cesárea o en el trabajo de parto que se expuso, para acotar algo, sería que la importancia que se dio tanto al uso de las barreras de bioseguridad entre los trabajadores, también se puso en algunos había un tipo de controversia en el caso del clampaje y también la relación que debería haber entre el niño, el recién nacido y la madre, ya que como era una época de restricción, como que se actuó de forma psicológicamente en la gestante y en la mamá, como que tuvo limitaciones, ¿no?, en ese momento, pero también se trató de implementar la forma para que pueda dar de lactar o pueda tener una buena lactancia en niña, ya también enseñando lo que son los métodos teniendo los cuidados de bioseguridad. Eso es importante, ¿no? La lactancia. Solamente con motivo de bioseguridad, pero ¿pasa a través de la leche? ¿Leíste algo de eso? No, por ahí no leí, solamente sobre los cuidados que deberían tener la mamá. Pero no, pues no pasa, ¿no? No se ha visto, no pasa a través de la leche.
Entonces puede dar una lactancia sin ningún problema, por supuesto que sí, ¿no? Es claro, teniendo las medidas de bioseguridad. Ahora, durante el parto, ¿qué han leído durante el parto? Durante el parto, el hecho de, acuérdense que en el parto va a haber jadeo, va a haber un mayor, no sé si alguien ha leído sobre algún trabajo que se ha hecho durante el trabajo de parto mismo, ¿no? Y haya habido una transmisión hacia el niño. Porque acuérdense que las gestantes ese rato, no sé, los que han visto trabajo de parto, el dolor de las contracciones, se quitan la mascarilla, jadean, entonces obviamente que con todo eso van a eliminar más virus, ¿no? Entonces, ¿ha habido contagio a los neonatos? A ver, Karen. Sí, doctora. En ese aspecto yo encontré 2 puntos importantes. La primera era hacia el personal de salud, que también es importante, y allí mencionaba que la primera recomendación que ha sacado ha sido que los médicos o el personal de salud debía utilizar protectores oculares y máscaras KN95, eso para poder disminuir el contacto con las microgotas casi en un 95%, pero no solo quedaba allí, sino que ellos también han sacado la recomendación de que la madre debía entrar a trabajo de parto con su mascarilla quirúrgica, más que nada por la segunda etapa donde hay estos empujes y jadeos. Y también respecto a lo que es de los neonatos, acotando lo que dijo Joaco, que dijo que sí se encontraron anticuerpos IgG e IgM en los neonatos, eso tiene un gran sesgo porque en el ambiente de trabajo de parto no solo estaban expuestos el personal de salud, también estaba expuesto el feto. Y entonces en las microgotas era mucho más probable que entren en contacto con el feto, porque él no utilizaba mascarilla, obviamente. Entonces, lo que encontré es que hay un sesgo grande de medición, porque los anticuerpos en sangre o el PCR para sangre de cordón era positivo en 4. Yo encontré en 7 de 1035 recién nacidos de madres infectadas con COVID, o sea, era muy bajito, y 0 en líquido amniótico. Pero si les hacían los anticuerpos, no se sabía, o sea, no había la seguridad de que la muestra haya sido limpia por el mismo ambiente, y también que el contacto o la infección de un neonato se haya dado en el mismo proceso del parto porque estaba más expuesto. Muy bien, gracias, Karen. Karen Milagros Guillén, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, Karen. ¿Alguien más que quiera comentar? Doctora. A ver. Liz Alessandra Puelles. Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. Sí, yo también leí respecto al trabajo de parto, que cuando el bebé nacía y la madre era positiva para COVID, el bebé, lo que tenían que hacer con el bebé era no tenían que separarlo igual de la mamá, ¿no? O sea, no había ese aislamiento de la mamá hacia el bebé, ya que no había estudios comprobados de que podía tal vez contagiarlo, no. Siempre la mamá con sus medidas de protección, y asimismo el bebé también tenía que estar ahí con la mamá, y obviamente tener el cuidado, ¿no?, con el personal de salud, que con ellos sí tenía que ser especial. En el estudio que yo encontré también mencionaron pues que la transmisión vertical no estaba comprobada, que no había, entonces por ese mismo hecho el bebé no se le separaba de la mamá, y la cesárea solamente se le indicaba, ¿no?, cuando la mamá tenía factores de riesgo o necesitaba entrar en cesárea, no necesariamente por el tema de COVID, porque si era un COVID leve y el parto estaba bien, y entonces la mamá podía dar un parto natural, ¿no? Eso es lo que en el artículo que yo encontré, doctora. Muy bien. A ver, Liz Puelles, ¿no? Jacqueline, a ver. Doctora, buenas tardes, doctora, compañeras, buenas tardes. Bueno,
A modo de dar un dato curioso, ¿no? Respecto al trabajo de parto. Por ejemplo, yo encontré un estudio de Inglaterra donde decía que respecto al acompañamiento, ya que según la Organización Mundial de la Salud, estaba primero, uno de los puntos más importantes que daba era que sí se podía tener un acompañante para el momento del parto, el cual era el padre. Pero, por ejemplo, también un estudio de Perú bien seguía con el acompañamiento, pero en donde no se seguía con el acompañamiento era en Inglaterra. Por ende, estaban ocasionando una especie de estrés a las madres. Por eso, las madres en Inglaterra en el año entre el 20 y el 21 decidieron dar a luz en sus casas, ya no en el hospital, porque justamente se sobreestresaban. Y además también hay que considerar que el tener COVID por sí solo no es indicativo para una cesárea, ya que como bien dijo mi compañera hace instantes, que solamente la cesárea para pacientes que tenían alguna comorbilidad. Por ejemplo, había un estudio también que indicaban que solamente se hacía en Estados Unidos, que se hizo en Arizona, si no me equivoco, donde se decía que habían encontrado que se hacía cesárea para las madres, para las gestantes que tenían sobrepeso o tenían, por ejemplo, algún problema más esto, ¿no? Sobrepeso, lo mismo que las mismas indicaciones o las mismas comorbilidades para cualquier persona que no estaría gestando, ¿no? Para una mujer que no estaría gestando. Esto otra. Muy bien, Jacqueline, gracias. Liz Alessandra, que si quieres comentar algo más. Sí, doctora, es que mi mano se quedó levantada. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre placenta y COVID? La placenta es una barrera, han visto, es una barrera que como un casco, es un escudo de protección para el bebé, ¿no? Entonces, bien difícil que pase, por eso la infección por COVID, o sea, que haya una transmisión vertical. Como dijeron sus compañeros, han sido muy pocos, escasos los casos reportados, pero en realidad sí que se demuestre que ha habido una transmisión vertical por el COVID, no. Y si es que han habido los neonatos que han estado hospitalizados, ya ha sido por una infección postparto, ¿no? Pero no ha sido durante mientras han estado intraútero, ¿no? Es una transmisión vertical bien difícil. La placenta pues es una barrera muy fuerte, muy protectora, ¿no? que protege al bebé, ¿no? A la gestación. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar? A ver. Xiomara Enma Serrano. Xiomara, a ver, ¿qué has leído? Xiomara. Sí, doctora. Lo que ya le comenté también. Trabajo. Sí, pero no has enviado el trabajo. No, justo lo iba a enviar recién, doctora, porque tenía rotación en la mañana. A los que no han, son varios los que no han enviado. A ver, Xiomara. Sí, doctora, lo voy a enviar. Doctora, lo que también entendí sobre la transmisión así durante el parto era de que por eso mismo, si las madres tenían un COVID severo, en esos casos por eso decidían hacerle una cesárea, pero como ya iban mencionando que actualmente ya no se tienen esos criterios de que si la madre tiene COVID o un COVID leve, se ya puede entrar en contacto con el bebé, pero con todos los implementos necesarios, con la mascarilla o con todos los EPPs que puede. Y en cuanto a la transmisión hacia el personal de salud, era que el personal tiene que mantener siempre, o bueno, tienen que hacerle las pruebas adecuadas a la paciente para que entren con todos los implementos necesarios en caso de que la paciente presente COVID, o es más o menos lo que entendí, doctora. A ver, no se te escucha bien, no se te escucha. Doctora, creo que mi red se fue. Ya, a ver, ahora sí te escucho.
Ya, doctora. Le decía que en caso del personal de salud tenía que ingresar con todo el implemento de seguridad para evitar el contagio, ya que si es que se tenía un caso positivo de madre de gestante con COVID, en esos casos sí o sí todos los implementos los implementos que se necesitan en estos casos, pero ya si era una gestante con COVID severo, en estos casos ya se llevaban a cesárea. Ujú. ¿Y qué has revisado qué has revisado sobre la vacuna? ¿Has revisado algo? ¿Has leído algo? Sobre la vacuna, no, doctora. No, doctora, los artículos que revisé eran antes del 2022. Ujú. Ya, a ver, Jules creo que quería comentar, a ver. Ujú. Exacto, muy bien. Gracias, Jules. Waldir. A ver, Waldir. Sí, doctora, esto justamente, ¿no? Algo pequeño para acotar lo que dijo mi compañero en cuanto a las vacunas. Hablaba sobre la vacunación materna, ¿no? Que implica en cuanto con ARN mensajero. Lo que leí es que estas van a persistir y proteger también al lactante durante al menos 6 meses.
si la madre, ¿no? Gestante se vacuna, ¿no? Con esto, entonces lo que les recomiendan en los estudios es de que la madre gestante se vacune, ¿no? Con, con esta vacuna contra el COVID, doctora. A ver, Doris. Doctora, sí, acotando lo que están diciendo mis compañeros, sí, encontré en varios artículos que es recomendable, ¿no? La vacuna RNA mensajero, pero también indica, ¿no? Que la administración para recomendable es en el segundo trimestre y en caso de que la paciente tenga un riesgo alto de comorbilidad, en ese caso se le recomienda administrarla en el primer trimestre. Y también ha habido otros artículos en el cual sí se ha demostrado, ¿no? Que durante la lactancia la madre le transmite, ¿no? Los anticuerpos al lactante, al bebé. Eso. Bueno, en realidad la vacuna se podía dar desde el primer trimestre, ¿no? Porque no es virus vivo atenuado. Entonces, es por eso que se podía dar. Más ha sido un tema económico por el cual se decidía que se iba a dar a partir de las 28 semanas, ¿no? Pero en realidad se puede dar a las gestantes. Eso lo vamos a ver cuando hagamos vacuna y COVID. Perdón, vacunas. Está indicada la vacuna, ¿no? Solo ha sido más un tema político, ha sido un tema económico por el cual no se les ha administrado en el primer trimestre, ¿no? Y un poco más también por el temor, pero al no ser pues un virus vivo atenuado está indicado, no es igual como la vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla, la polio, que son virus vivos atenuados, ¿no? Entonces, con una alta posibilidad de que la gestante se pueda contagiar, ¿no? Que está contraindicado las vacunas para virus vivo atenuado, ¿no? En las gestantes. Pero esta vacuna, sí, pues no tendría ninguna contraindicación. Bien, ¿y han revisado algo sobre el COVID y los abortos? ¿Alguien revisó? Waldir, ¿está con la manita levantada o...? Se me quedó levantada, doctora, disculpe. Doctora, estaba, sí me lo recuerdo, doctora, en un artículo mencionaba del aborto, que no ha habido evidencia de abortos, doctora, por el COVID-19. Igual, ¿no? Bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Noelí, Majura, a ver. Doctora, buenas tardes. Disculpe, yo había revisado un artículo que hablaba sobre casos sin control de unas pacientes en la que se quería describir lo que eran los hallazgos histopatológicos en las placentas encontradas de las pacientes. Eran más o menos de unas 16 pacientes, en donde las edades fluctuaban entre los 26 años a los 40 años, de los cuales, de esas 16 gestantes, 15 llegaron a ser a término y llegaron a dar a luz, de los cuales esa gestante restante llegó a tener un aborto, de los cuales ahí ya no se logró identificar realmente el factor de riesgo, ya que la paciente no se encontró ningún tipo de factor de riesgo materno, a pesar de que ya la paciente ya fue diagnosticada por SARS-CoV-2 mediante... No me acuerdo, creo que por el gen X, un tipo de método, y ahí no se logró asociar, ya que justo la edad materna tampoco se la ha podido correlacionar, porque, por ejemplo, una de las pacientes más longevas, que era de 40 años, logró tener un embarazo a término sin complicaciones, y su embarazo era más o menos de 39 semanas, mientras que la paciente de 26 años llegó a tener más o menos 20 semanas de embarazo, y luego ya después de eso tuvo un aborto en este caso, y nada más de eso, doctora. Y no se lograron encontrar más anomalías, más que otras que no me acuerdo muy bien el nombre, en la que se veía una alteración quizás en la perfusión materno-fetal. ¿Y las dos tenían COVID? Sí, las 16 pacientes ya fueron identificadas con COVID mediante
ese método de Gen Expert, si no me equivoco. Ujú. Muy bien, gracias. Sofía. Sí, doctora. Más que haber abortos, he encontrado que tiene una fuerte relación con el parto prematuro, que una paciente con condición severa del COVID tiene 4.29 veces más riesgo de tener un parto prematuro, y que esto se debía a que habían analizado la placenta y se encontró que tenía anomalías histológicas placentarias porque había mala perfusión vascular fetal y que podrían ocasionar este parto prematuro. Ujú. Así es. Ha habido, eso sí, varios partos prematuros. A ver, Jules, ¿sí? Ujú. Muy bien. Bien, gracias, Jules. En realidad, como dice su compañero, pues se ha visto más con una gran relación con los partos prematuros, ¿no? Como ya lo han dicho ustedes. Y es que cuando veamos parto prematuro también, en realidad no se sabe hasta ahora qué es lo que hace. Han visto la teoría cuando sus compañeros han expuesto en trabajo de parto, qué es lo que hace que determina que el reloj diga ahora ya tiene que empezar el trabajo de parto, ¿no? Hay una serie de mecanismos que van a suceder, entre ellos, por ejemplo, en el caso de COVID, se dice las citoquinas, ¿no? Proinflamatorias estarían a nivel del cervix que facilitarían estas amenazas de parto prematuro y desencadenaría el trabajo de parto, ¿no? Y por estas prostaglandinas, ¿no? Por este proceso inflamatorio, ¿no? Hace de que se presente, de que haya habido una mayor cantidad de amenazas de parto prematuro y partos prematuros, ¿no? Y que ha sido la principal causa tal vez también de cesáreas, ¿no? Que se ha podido producir por el COVID. Entonces, cuando veamos parto prematuro, ahí vamos a entender un poco más este mecanismo fisiopatológico que ha podido suceder con el COVID, ¿no? Bien. ¿Y alguien ha leído sobre COVID en el trabajo de parto también alguna otra complicación que nos haya traído el COVID? Como por ejemplo, se hablaba bastante de las trombosis. Ha habido tromboembolismos dentro de estas complicaciones. ¿Alguien leyó? Que de por sí, acordémonos que el embarazo es protrombótico, ¿no? Y con el COVID, sobre todo en la primera ola, ¿no? Ha habido problemas de tromboembolismo. ¿Alguien vio algún artículo sobre esta complicación en el momento del trabajo de parto? ¿O en el puerperio? ¿Nadie?
Máximo, a ver, sí, Brian. Doctora, bueno, lo único que encontré es que, ya que, como decían antes, el embarazo es un factor predisponente de coagulación, ¿no? De trombosis, asociado al COVID, que también se relacionó mucho a lo que es a la formación de trombos, ¿no? Justamente el tratamiento era anticoagulación en estos pacientes. Se vio que se relacionaba a la tormenta de citoquinas generadas por la infección del COVID. Entonces, se vio, ¿no?, que hubo más ruptura prematura de membranas, justamente antes del trabajo de parto. Hubo también muertes fetales intraútero, pérdidas de embarazo y prematuridad en este tipo de pacientes. Y justamente asociado, ¿no?, a las trombosis, específicamente a la unidad funcional, lo que es las vellosidades coriónicas, que también se arregló, creo, a desprendimiento de prematura de placenta, doctor, justamente por esos cuadros trombóticos que tenía la placenta asociada al COVID. Así es. Sí. Bueno, a nivel placentario más, ¿no? Se ha visto, pero digamos en la gestante que ha hecho tromboembolismo pulmonar o algo así. A ver, Alicia Valenzuela. Doctora, sí. ¿Me escucha, doctora? Sí, se te escucha. Sí, doctora, en un artículo de los que leí, encontré que sí, pues se habían encontrado pacientes que demostraron un aumento en lo que son los trombos intervellosos, la placenta, y esto era lo que sugeriría un aumento en los trastornos tromboembolíticos, ¿no? Los tromboembóticos también, y también se ha visto una mayor incidencia en corangiosis. Esto era en pacientes embarazadas que eran primigestas en realidad, más en primigestas que en las embarazadas multigestas, doctora. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, Noeli. Doctora, yo también he encontrado que esta asociación a trombos, por ejemplo, se encontró que había vasculitis en vasos afenos, y esto también ya conllevó a lo que era formación de trombos en la placenta, y esto a su vez lo que conllevó también lo que era una mala perfusión materno-fetal, conllevó que a varios de los pacientes que han sido estudiados también lleguen a tener un pequeño tamaño para la edad gestacional en comparación a la gran mayoría, a pesar de que tenía, por ejemplo, a pesar de que eran niños a término. Por ejemplo, varios de ellos habían nacido entre las 39 y 40 semanas de gestación. Muy bien, Noeli. ¿Alguien más? Sí, entonces, en realidad, como ya lo han dicho ustedes mismos, las indicaciones para el COVID no es en realidad el mismo COVID, ¿no? La indicación para una cesárea. Gracias, Karen, por lanzar esa pregunta. Ha sido una muy buena pregunta. O sea, el hecho de que uno tenga COVID no es por sí misma, no es una indicación de cesárea, ¿no? Más son las condiciones obstétricas por el cual debería de ser hacer una cesárea, ¿no? Las condiciones obstétricas, pero que estén bien documentadas, ¿no? Pero una cesárea simplemente por el hecho de tener COVID, pues no, salvo sean esas condiciones donde esté produciendo haya producido una insuficiencia respiratoria y que esté produciendo también un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? Pero de no ser así, de preferencia, ¿no? Un parto vaginal. Pero como dijeron ustedes, con las medidas de seguridad adecuadas, porque de lo contrario igual, ¿no? Si no, el ambiente se generaría de más partículas con COVID, ¿no? Que aumentarían la carga viral y una transmisión vertical no solamente a los que están cerca, no, sino al propio neonato, ¿no? A ver, Sara, ¿sí quieres comentar algo más?
Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, yo quería comentarle acerca de la guía que revisé de la salud, donde mencionaban que las gestantes eran atendidas dependiendo de la clasificación a las gestantes que ya eran confirmadas con COVID. Se les clasificaba en leve, moderada y severa. Si era leve, las gestantes tenían que tener todas las medidas de bioseguridad y también tenían que ser evaluadas, ¿no? Dependiendo de su condición. Principalmente se les evaluaba las funciones vitales y también la saturación de oxígeno. Y también el personal tenía que estar con todas las medidas de bioseguridad. En el caso de que estas gestantes tuvieran ya una infección moderada o severa por COVID, se le tenía que evaluar cada hora durante la fase latente y activa. Según criterio médico, además tenían que estar aisladas, dependiendo, ¿no?, si fuera en hospitalización o en UCI. Y también era recomendable que las gestantes que tuvieran una hipoxemia tuvieran una saturación de oxígeno mayor a 95, además de que el parto se les debería atender en el mismo lugar donde han estado, ¿no?, durante todo el trabajo de parto, tanto latente como activa, para que no haya mayor contagio. También en cuanto al periodo expulsivo, que se tenía que tener todo el equipo de reanimación por si hubiera alguna complicación, y dependiendo de las complicaciones obstétricas también el clampaje del cordón umbilical podría hacerse de forma rutinaria. Ya decir, doctora. Sí, sí, así es. Muy bien, gracias, Sara. Y efectivamente así se hizo, ¿no? En la época que hemos estado con COVID, en la primera ola, no fue para la segunda. Hemos creado un ambiente solamente para las pacientes con COVID, ¿no? No sé si alguna vez en esa época han ido al hospital, al seguro, a salud. En el primer piso, como siempre, donde ustedes conocen centro obstétrico, es ahí donde hemos estado atendiendo los partos. Pero en el segundo piso, donde ahora está funcionando o donde siempre ha sido hospitalización, ahí no hemos creado un ambiente para las pacientes con COVID. Al inicio hemos empezado con 2 pacientes con COVID, recuerdo, pero después llegamos a pasar hasta 15 pacientes la visita, ¿no? Y el parto solamente fue en esa misma área, ¿no? En hospitalización. ¿Se imaginan lo incómodo que ha sido? Pero era la única manera de poder separar las pacientes con COVID y las pacientes que no tenían COVID, ¿no? Y con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y que en ese momento se nos ha dado felizmente nos han dado los suficientes EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal y con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Claro que fue muy incómodo, pero era necesario separar a las pacientes con y sin COVID, ¿no? Y bueno, al menos el personal de salud que hemos estado en ese tiempo atendiendo a las pacientes con COVID, ninguno de nosotros se ha enfermado, de las que estábamos atendiendo a las pacientes con COVID, porque los que no atendían pacientes con COVID han sido los que más se han enfermado. Y eso tal vez porque hemos tenido más las medidas de bioseguridad, ¿no? Con todo el traje descartable que teníamos que entrar para atender el parto, ¿no? Y atender a las gestantes o a las pacientes, ¿no? A las puérperas y a las gestantes y al trabajo y entrar al trabajo de parto, ¿no? Personal de neonatología y nosotros también, ¿no? De ginecología, de obstetriz y las obstetras también. Entonces, y ahí se comprobó pues que efectivamente más el contagio era si es que no teníamos las medidas adecuadas de bioseguridad, ¿no? La transmisión eminentemente más de tipo respiratorio, ¿no? Y los neonatos, bueno, al menos la primera vez, los primeros, en la primera ola, no hemos tenido, recuerdo, infecciones en neonatología. Y a partir del segundo trimestre o en la segunda ola, empezaron a llegar más los pacientes con infección, incluso en neonatología, ¿no?
y pensar que haya sido una transición vertical, bueno, al menos en el hospital no hemos tenido eso, ¿no? De todos los neonatos que se han contagiado ha sido después en el postparto, ¿no? O han llegado ya infectados, ¿no? Pero que hayamos visto, así como experiencia personal en el hospital, ¿no? Sería ideal, no sé, no ha habido todavía ningún estudio de esos neonatos, ¿no? No he visto estudios en neonatología, por lo menos con pacientes con neonatos con COVID. No he visto hasta ahora ningún estudio tampoco que alguien haya hecho, ¿no? Sería ideal hacer ese estudio, ¿no? Muy bien, si alguien más quiere comentar. A ver, Joaquín Mesa, tú has hecho sobre placenta y COVID. A ver, ¿qué has leído en tu artículo? Sí, ya había participado yo, doctora. No sé si recuerdas, hace unos 2 o 3 me preguntó también de placenta y COVID. Sí, desde lo que has leído. A ver, comenta un poco más. ¿Placenta y COVID también, doctora? Sí. Está bien, doctora. Lo que había leído es que bueno, aparte de lo que ya habíamos mencionado que son los efectos del COVID durante el embarazo, se había visto que son 3 tipos de células en las que se expresa en la placenta, que se forman o que se diferencian en la placenta, que son esas 3 las que van a, digamos, ser infectadas por el virus. Y estas ahorita no me acuerdo, pero son justamente células trofoblásticas que van a expresar el receptor de la enzima cooperativa de angiotensina, y estos van a permitir el COVID se acople a estas células, ¿no? Para finalmente infectarlas. ¿Qué más? Bueno, ya habían mencionado a mis compañeros, ¿no? Pero que se habían visto que el COVID va a tener efectos similares a los que tienen otro tipo de virus ARN respiratorios como el Zika o el dengue, que van a producir cambios inflamatorios de que parecen inflamaciones crónicas en los tejidos de la placenta, que en los estudios histopatológicos van a mostrarse como deciduitis crónica o intervellositis crónica. Entonces generan no solamente cambios infecciosos, sino también generan como procesos inflamatorios que se manifiestan como cambios crónicos o generando alteraciones que parecen crónicas en nivel histopatológico. A ver, Marcia Muelle Castro. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, a ver. A mí el tema que me tocó fue trabajo de parto en pacientes con COVID. Y bueno, en los artículos que yo puedo encontrar también menciona esto de que los pacientes no eran, por el hecho de que estaban con COVID, no requerían de cesárea, sino que se tenía que seguir con el trabajo de parto, ¿no? Que es el eutóxico. Y en cuanto específicamente al trabajo de parto, lo primero que se tenía que tomar eran las medidas de protección para el personal de salud, para así evitar el contagio entre ellos y también el contagio entre los otros pacientes que estaban hospitalizados, ¿no? Y también leí un artículo que mencionaba que en el caso de que los pacientes presentarían alguna sintomatología, sea leve o moderado, disculpe, doctora, tenían que hacer la inducción del parto, y leí que era con oxitocina o si no con el misoprostol, doctora, que mencionó de que cuando presentaban estos síntomas, tanto leves como moderados, pues ayudaba a que no se incrementen, ¿no?, los síntomas, como es en el caso al momento de pujar, la paciente no desature tanto. Entonces, por ello que recomendaban también, bueno, leí en un artículo que recomendaron esta inducción del parto, pero en realidad en sí no es que se tenía que recomendar al 100%, porque solo se realiza en una población pequeña de madres de las embarazadas, que era un reporte de Chile, si no me equivoco, eran 100 embarazadas. Entonces, por ello que no recomendaban tampoco al 100%, ¿no?, sino que se tenía que continuar con el trabajo de parto. Y también, por otra parte, leí, doctora, que
mencionaron que básicamente se tenía que, mientras más información se tenía acerca del COVID, se podían generar también mayor tipos de protocolos para actuar ante el trabajo de parto, doctor. Más que todo porque en sí el trabajo de parto se llevaba se podría decir con la normalidad, ¿no? Con todos los pasos que se requiere, pero en sí para poder actuar cuando una paciente estaba con COVID era conocer un poco, indagar un poco más sobre la enfermedad para así actuar de mejor manera, ¿no? Y evitar el contagio o que la madre se complique. Eso le digo, doctora. A ver, Necochea Aybar. Con su compañera Necochea Aybar. ¿Está? Sí, doctora. Sí estoy. Noeli, a ver. Coméntanos. Que todavía no se ha enviado. Sí, bueno, sí he opinado. No se ha enviado, todavía no está en el sistema. No lo envié, doctorita, sí, pero sí opiné al inicio, pero igual, Sí, es cierto. Para los que no han enviado, la mayor nota va a ser 15, ¿eh? Los que no han enviado su trabajo. O recién acaban de enviar. Porque el trabajo tenían que entregarlo ayer. A ver, Noeli, sí, coméntame. Sí, doctorita, bueno, básicamente, a mí me ha tocado lo que es el COVID y trabajo de parto, ¿no? Como ya le habían mencionado, no es lo ideal en este artículo que yo leí es que el trabajo de parto sea vía vaginal, ¿no? Solamente las personas las gestantes van a someterse a lo que es cesárea si es que lo amerita, ¿no? Y el artículo mencionaba si las gestantes tenían pues una insuficiencia respiratoria, pero también se podían someter a cesárea si estas pacientes presentaban, ¿no? Había un riesgo obstétrico, ¿no? Entonces, también les inducían al parto utilizando lo que es oxitocina, pero siempre y cuando se inducía al parto, si es que lo ameritaba, ¿no? Si, digamos, no dilataba o también estaba habiendo algún riesgo o estaba habiendo sufrimiento fetal. También nombraba en cuanto a lo que es el contagio de vía vertical, que no era 100% que podía haber un contagio a ciencia cierta, ¿no? Eso básicamente, doctor. Bien, Noeli. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. El día viernes. El examen, por favor, a las 3 de la tarde. Bien, nos vemos entonces. Doctorita, por favor.